Bien, 12 principios fundamentales. La sesión pasada nos quedamos aquí. Estábamos hablando del abatido, de cómo fue Jesús abatido. Y esta no la vimos, ¿verdad? No. Estamos viendo la vid, que es la unión con Cristo. Y tenemos por acá entonces la consecuencia del pecado. En este aposento alto del amor, la Pascua, la consecuencia del pecado. Dios nos perdona, es cierto, Dios nos perdona. Dios no nos imputa de pecado una vez que nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el sacrificio sustituto. Nosotros ya no pagamos con muerte, sino que Jesucristo pagó con su vida. Él fue quien nos dio la salvación completa, nos dio la vida eterna, pero el pecado trae consecuencias. Aquí vemos que esta consecuencia es calamidad o maldición. Entonces, eh, necesitamos como tener este discernimiento de qué de lo que estamos viviendo tiene que ver con una consecuencia de pecado, sin condenación, porque acuérdate, Dios nos perdona mediante Jesús. Y si algo de lo que estamos viviendo es consecuencia de pecado, pues necesitamos arrepentirnos, eh, decírselo a Dios, pedir su perdón y corregir el camino. Desde Génesis 3:10, con Adán, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y cuando nosotros hemos hecho algo mal, pues puede ser que tengamos miedo. De hecho, cuando tenemos miedo, también puede ser porque hay algo que sabemos en que no estamos fuertes, que estamos débiles, o a causa de que no estamos preparados para algo. Entonces fíjate, ¿cuál es la fuente de tu miedo? ¿Alguien puede decir, yo no tengo miedo a nada? Pues de algún modo todos tenemos algún miedo. Necesitamos identificar cuál es la fuente de este miedo. Claro, también Satanás puede ser quien esté infundiendo el miedo. Y si es Satanás quien está infundiendo el miedo y estamos con un miedo así que a lo mejor es inexplicable, necesitamos orar por ello. Necesitamos orar por ello porque no podemos darle autoridad a Satanás más allá de la que Dios le ha dado. ¿Tú crees que Dios le puede dar autoridad a Satanás? Pues sí. Sí, claro. ¿No le dijo a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, claro que Dios le puede dar autoridad a Satanás. Pero nosotros no le podemos dar más autoridad de la que ha recibido. Entonces, pues sí, Adán tuvo miedo. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué fue lo que hizo? Tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nosotros a veces así también podemos pretender escondernos de Dios. ¿Pero podemos escondernos de Dios? No. No hay lugar alguno donde podamos escondernos de Dios. Ningún lugar. Y sabemos pues cuál fue la consecuencia, ¿no? La consecuencia de la desobediencia de Adán, él fue echado del huerto, se iba a ganar el pan con el sudor de su frente, la mujer iba a tener dolor en sus preñeces, y por ahí dicen algunos todavía de chiste que hasta en cómodas mensualidades, ¿no? Vemos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sí, la paga del pecado es muerte. Y a veces nos podemos dejar llevar por esa condenación. Pero aquí tenemos la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. No es una vida eterna para esta tierra, es una vida eterna en Cristo. Él nos hizo más que vencedores.
De hecho, es un versículo que orábamos hace un momento. En Cristo Jesús somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es mediante Cristo. Por eso necesitamos reconocer nuestra unión con Cristo. Cuando tú no has orado, cuando no has buscado de Dios, puede ser propenso a tener miedo, puede ser propenso a rehuir tus errores, a esconderte. Luego, no está tocado que de repente hay gente que dice, no, pues que a mí Dios no me oye. Entonces, si tú sientes que Dios no te oye o has experimentado esto, quizás porque necesitas más tiempos de cercanía con Dios. Necesitas ser consciente que estás unido a la vida. A lo mejor estás pasando por un proceso de limpieza, porque todo aquel pámpano que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y entonces necesitamos distinguir eso. ¿Lo que estoy viviendo es parte del proceso de limpieza de Dios o es consecuencia de pecado? Si es parte del proceso de limpieza por parte de Dios, gloria a Dios. No es que disfrutemos el sufrir, sino que disfrutamos su presencia en medio de las circunstancias. Eso es lo que disfrutamos. Reconocemos su presencia, reconocemos que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar. Jesús dijo que iba a estar con nosotros y que no nos dejaría. Él es la vida. Y entonces ahí es donde nos fortalecemos. Colosenses 1:21, Pablo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes, en otro tiempo, éramos enemigos. Bueno, así que, por más que tú dijeras, no, pues que yo no maté a nadie, no robé. Pero eras enemigo. Si había un pecado en tu vida, eras enemigo de Dios. Éramos enemigos. Extraños. Haciendo malas obras. Pero ahora hemos sido reconciliados. Injertados en la vida. Injertados en la vida por Cristo. Él fue quien nos injertó. Antes éramos todo eso. ¿O hay alguien que pueda decir, no, yo soy buena persona? Voy a ponerle aquí silencio. Creo que nadie, ¿verdad? Creo que nadie podemos caer en este supuesto, o sea, de que no es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Después, Juan 15:5. Aldo, ¿tú nos ayudas? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias. Fíjate, separados de Cristo nada podemos hacer. Cuando estamos separados de nada podemos hacer. Entonces, cuando estamos en estos tiempos de aflicción, de necesidad, tiempos quizá de que estamos siendo limpiados, purificados, con más razón necesitamos permanecer unidos a la vida. Si sientes que estás pasando por un tiempo de sequedad, haz un balance. ¿Qué tanto tiempo estás pasando en intimidad con Jesús? Ayer les ponía este mensaje, ¿no? Tiempo de pasar intimidad con Jesús. ¿Tenemos algún testimonio de la semana? Así como el de la semana pasada. ¿Algún testimonio de que la gente te haya dicho, tú eres diferente, tú has estado con Jesús? Por allá atrás veo que se voltean a ver uno a otro. Y todos voltean a ver a otro. Bueno, por ahí piénsenle, si se acuerdan de alguno ahorita en la sesión. Bueno, eso significa algo, ¿eh? Necesitamos pasar más tiempo con Jesús.
Necesitamos pasar más tiempo con Él. A ver, Esther, ¿tú puedes leer Esther? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya estamos perdonados. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando nosotros no pertenecíamos a Cristo, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando no éramos salvos, estábamos envueltos en lodo, en el muladar. Ahí es donde estábamos. Por más que digamos, no, es que mis pecados eran chiquitos, pues pecado es pecado. Pero de todo eso, Él nos lavó, Él nos limpió con su sangre. Fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo. Nosotros somos muy valiosos delante de Dios. Imagínate qué tan valioso eres que entregó a su Hijo por ti. Hoy día estamos viviendo tiempos en los que es muy común enterarse de secuestros y se pide un rescate, ¿no? Y se piden rescates, pues a veces millonarios, que la gente tiene que vender carros, casas, echar mano de todo, pedir prestado por una vida. Nosotros fuimos rescatados a precio de la sangre de Cristo. Y de verdad, yo estoy seguro que ninguno de nosotros estaría dispuesto a dar a su hijo por alguien más. Y luego por un pecador, ¿no? Pues nada más imagínate cuán grande fue el amor de Dios para con nosotros. Que aún siendo pecadores, dio a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Sanidad divina. Sanidad divina. Isaías 53, 4. Este versículo muchos hasta se lo saben de memoria. ¿Usted se lo sabe de memoria, hermano? ¿Cómo dice el versículo? Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades. Aquí tenemos el pacto de sanidad divina. Esto lo veremos con mayor profundidad cuando veamos las verdades del Calvario. Pero sí, en efecto, Él llevó nuestras enfermedades. Tenemos ahí, esto es como un contrato donde dice que nosotros recibimos por la sangre de Cristo derramada en la cruz, recibimos este pacto de sanidad divina. Y de este pacto es el que nosotros nos tomamos cuando estamos pasando por enfermedad. ¿Por qué viene la enfermedad? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Dice Manuel, por el pecado. Pues es parte de la naturaleza caída del hombre y el cuerpo va desgastándose de manera natural. Exactamente. Nosotros ya somos salvos en nuestro espíritu. Nuestra alma va a ir directamente con Dios cuando nosotros vayamos a su presencia. Pero nuestro cuerpo, estamos en un cuerpo que perece. Decía el apóstol Pablo, este cuerpo que se va desgastando. Nuestro cuerpo físico se va desgastando y por supuesto hay muchas cosas en el ambiente que nos afectan, más y más cosas a las que estamos expuestos, que pueden, ahora sí que agentes que son ajenos a nuestro cuerpo, que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, todo lo que estamos comiendo pues es hecho al vapor, es hecho express, le ponen hormonas, le ponen químicos para que se produzca. Finalmente, imagínate darle de comer a 125 millones de habitantes. O sea, se necesitan granos, se necesitan animales, se necesitan muchas cosas para poder alimentarnos, frutas, verduras, y todo esto que se produce en el país, al final, pues
con tal de producir y por supuesto hacer negocio, pues le meten muchísimas cosas. Una de las cosas por la cual yo creo que hay muchos tumores en estos tiempos son por todas las hormonas que le ponen a las carnes, al pollo. Luego decimos, no, es que yo como pollo porque es más sano, ¿no? Bueno. Y luego Kentucky, ¿no? Sí, entonces esa es la causa por la cual vienen las enfermedades. Pero al final echamos mano de este pacto de sanidad divina y a esto le sumamos que el Espíritu Santo está operando a través de su iglesia, a través de los dones, y entonces tenemos los dones de sanidades, y así dice, dones de sanidades. ¿Por qué? Porque son para diferentes enfermedades. Y esto pues lo ganó Jesús en la cruz por nosotros. Este pacto de sanidad divina. Romanos 8, 11 y 12, Tercho. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Gracias. Fíjense, el espíritu está en nosotros. Cuando nosotros vamos al médico, el médico está enfrente de nosotros, a un lado, o ya extremo de los casos está ahí, nosotros estamos en la plancha, nos están haciendo una cirugía, ¿no? Digo, en el quirófano, la del quirófano. Sí, no en la morgue, sino en el quirófano, en la cama, perdón. Sí, suena muy rudo. Y está el cirujano ahí, ¿no? Pero el espíritu está en nosotros. Cuando tú oras en lenguas, algo especial ocurre en tu cuerpo. Algo especial ocurre en tu cerebro. Tu espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, teniendo comunión con Él. Tu espíritu es el que ora. Adelante. Hay un libro del hermano Howard Katz que habla de hablar en lenguas y menciona justamente eso como parte, ¿no? Que él hace, bueno, él no, sino que pudo investigar de una persona que se dedicó a ver eso, como analizar a través de aparatitos el cerebro cómo funcionaba a una persona que está haciendo yoga, que según piensan que es como un tema espiritual y muy así. Y se prendían luces con esto que le pusieron a la persona que estaba haciendo la meditación en yoga, que tiene que ver con un tema físico. Y cuando ponían las mismas sensores en la cabeza de alguien que estaba orando en el espíritu, no se prendían esos sensores corporales, ¿no? Sino era un tema espiritual. O sea, ahí lo muestra él como hablar en lengua sí tiene que ver con un tema espiritual, no con un tema corporal como puede ser la meditación, ¿no? Uh-huh. Gracias. Sí. Es sobrenatural el que nosotros oremos en lenguas. Es algo a lo que quizás estamos muy acostumbrados. Pero cuando estamos orando en lenguas, está ocurriendo algo sobrenatural. Y aquí nosotros necesitamos también orar más y más en lenguas. Decía el apóstol Pablo, creo que oro en lenguas más que todos vosotros. Digo, para que le lleguemos a ese nivel, pues no sé. Pero necesitamos orar más en lenguas, orar en el Espíritu. Es parte de la provisión de Dios para que esto ocurra también en nosotros. Y por supuesto necesitamos a la iglesia. No es que estoy enfermo, pongo a orar en lenguas y ya sano. O sea, eso nos va a traer un bienestar. Vamos a tener comunión con Dios, pero necesitamos también a la iglesia. Porque en cada uno de nosotros también está el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Y entonces cuando tú llegas con alguien y dices, oye, ora por mí porque mira, me está pasando esto y esto y esto, no es ningún símbolo de debilidad. Yo he escuchado por ahí pues no sé cómo decirlo, pero
Hay gente que dice, no, es que es un símbolo de madurez el no pedir oración porque yo aquí con Dios, ¿no? Eso no es un símbolo de madurez. Yo hasta pensaría en una arrogancia espiritual. El hermano Philip Stanley, ustedes lo recuerdan, él decía, cuando yo voy a salir de viaje, yo me siento muy bendecido de saber que están orando por mí. Y si no tengo a alguien orando por mí, no voy. Entonces, él pedía que oraran por él. Y digo, por supuesto, él pues, fue un hombre que sirvió al Señor con mucha fidelidad, que Dios lo utilizó en gran manera, y nosotros necesitamos de la iglesia. Necesitamos de hermanos, hermanas que estén orando por nosotros. Es una bendición. Y es un privilegio el que también tú estés orando por otros. Entonces, cuando tenemos esos tiempos de oración, como hoy en la mañana, los miércoles de oración, las mujeres tienen su dúo de amigas que están orando en la semana en parejas, la oración de los hijos, también en los varones tenemos ahí un compañero de oración en la semana, que nos estamos mandando versículos, los jóvenes también tienen ahí su... ¿Cómo le llaman a los jóvenes? ¿Cómo se llaman los jóvenes cuando tienen un compañero? Esta pareja que tienen. Un amigo de bimestre. Entonces, es una bendición. El que está enfrente de ti tiene a Cristo. Tiene el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Tú le vas a creer a Dios. No es tanto el testimonio de la persona. Por supuesto, cuanto más el testimonio de la persona es de que ha estado con Jesús. Entonces, digo, lo pongo así de sencillo. Con esa persona con la que estás orando esta semana, o este bimestre, vela así. El espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en él. Y él está esperando lo mismo de ti. Pasa tiempos con Jesús de tal manera que se note que has estado con él, para que cuando ores por esta persona, la gloria de Dios se manifieste. Eso es una señal de amor. Una señal de amor de que te has estado preparando para manifestar el amor de Dios. Por eso el aposento de la Pascua, este aposento de amor. De otra manera, pues imagínate que tú llegas todo seco y te dice, oye, ora por mí porque tengo este problema. ¿Qué le dirías? Ora por mí, para mí. Sí, ¿no? Es un compromiso. Es un compromiso. ¿Qué tal? Buenos días. Es un compromiso que tenemos con Dios primeramente. Con Dios para que también, pues imagínate que se te presenta una persona que dice, oye, mira, estoy enfermo, así, así. Ora por mí, ¿no? Y tú, pues, voy a orar, ¿eh? O luego, lo que pasa muchas veces es que en la idea de que si estás pasando por una prueba es porque es por castigo o por error, entonces te da pena o vergüenza o no quieres decir que tienes algún problema, porque de inmediato hay en tu cabeza esa idea de que estás haciendo algo mal. Y entonces, para que no piensen que te estás portando mal y que Dios te está castigando o quién sabe qué carambas está pasando, entonces mejor no dices nada. Y entonces, pues no, o al revés, alguien viene y te pide oración y dices, pues, ¿qué hiciste? ¿Por qué Dios te está castigando? ¿Y por qué piensas que Dios lo está castigando? Entonces, no es así. O sea, es en amor y misericordia no juzgamos a nadie, oramos por eso. Ahora sí que si esos pensamientos pasan por tu mente cuando ves a alguien que está pasando por tribulación y dices, es que seguramente está en pecado, ora más. Ora más. Sí. Porque fíjate, el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús está en ti. Entonces, pues sí, necesitamos orar más. Mateo 8:17.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Básicamente aquí en el Evangelio de Mateo estamos viendo la referencia de Isaías 53. Es esa misma referencia, porque luego podemos caer en la tentación de separar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Y que no, es que eso ya era del pasado, y no, pues aquí está. De hecho, mucho de lo que decía Jesús, de lo que él predicó, pues es retomando las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que vemos de los apóstoles, lo mismo que citó Pablo, vemos muchas referencias que están en el Nuevo Testamento, pero referenciando al Antiguo Testamento. No estamos separados, es una misma verdad, es una misma realidad. Y cuando vemos la palabra, hay gente o hay movimientos que dicen, no, es que eso era para el Antiguo Testamento, eso ya no es, como lo de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles y los profetas dicen, no, es que eso ya no es para este tiempo. ¿Dónde dice? Y entonces el Apocalipsis tampoco ya es de este tiempo. O sea, no podemos discriminar así la Escritura. La Escritura está vigente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda escritura es inspirada por Dios, dice. Y todo, pues es todo. Exactamente, toda. No es nada más los pasajes que me convienen, ¿no? Me gusta. Uh-huh. Hechos 28:9. Esto ya es con los apóstoles. Aquí estamos viendo con Pablo. Con Pablo particularmente, déjenme ver bien el contexto, pero si no me equivoco es cuando están en la isla de Malta. Naufragaron. Ajá. Déjenme ver para no parafrasear. Hechos 8, Hechos 28. En efecto, es en la isla de Malta. Se naufragaron, ven tierra firme, encalla la nave, se rompe la nave, llegan todos los prisioneros ahí a la costa, al apóstol Pablo lo muerde una serpiente, los de la isla de Malta dicen, este hombre de verdad lo persigue la muerte, ¿no? Pero cuando ven que no cae, se dan cuenta, y de hecho dicen, este hombre es un Dios. Y entonces Pablo empieza a compartirles, empieza a ministrarles, va a orar por el hijo de uno de los hombres de ahí importantes de la isla, que estaba enfermo, el hombre es sanado, y entonces le llevaban a todos los enfermos para que orara por ellos. Y eran sanados. Entonces, necesitamos reconocer que si estamos en la vida es con un propósito. No sé si a ti te ha pasado, pero hay cosas que a mí de repente pues sí me impactan. Hace un par de semanas, un poco menos yo creo, falleció la secretaria de la oficina. Ya traía muchas cuestiones de salud, aparentemente era la diabetes, no sé qué tanto. Empezó a bajar y a bajar de peso. Decía que tenía como mucho reflujo. No lo digo para que te sugestiones, porque yo también tengo reflujo, ¿no? Sí. No, digo, la cuestión es que finalmente le hicieron estudios y resultó con cáncer en el estómago. Pero eso ya fue, de hecho ya se ha habido unos días de incapacidad, regresó 1 o 2 días y otra vez se fue de incapacidad y finalmente pues creo que ya le estaban dando quimios y pues su cuerpo no aguantó. Pero yo en su momento le compartí de Cristo. Y pues realmente así como que, y sí mencionó, no, es que yo soy católica y así. No sé, cuando yo escuché eso así como que ¡pum! Es como si levantaran un muro, ¿no? Y al final pues digo, falleció. Pero a mí sí me impacta cuando de repente hay alguien por el que no pudiera orar físicamente o que no le hice manita de puerco para que recibiera a Cristo
No sé, me impacta todo eso. Eso me impacta. Pero necesitamos como buscar esas oportunidades para que podamos pues, orar por la gente, que la gente reciba a Cristo. Al final, Dios quiere que todos se salven. No quiere que ninguno perezca. Creo que esta es la última cita que tenemos de hoy. Hechos 4:10. Cate. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gracias. Aquí estamos hablando del cojo de la hermosa. Fíjate, es más de un capítulo lo que están ahí presentando del cojo de la hermosa y que fue sanado cuando estaban Pedro y Juan. ¿Te acuerdas que platicamos de Pedro y Juan? Que ellos estaban trabajando juntos. Y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesús, que tengo lo que te doy, levántate, ¿no? Lo que tengo te doy. Levántate. Y entonces están discerniendo ahí cómo fue sanado este. Y entonces está diciendo, sea notorio a todos vosotros, o sea, está destacando, o sea, pongan mucha atención. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel a que vosotros crucificasteis. O sea, Él ya no está aquí físicamente, pero ahora está en nosotros. Él nos dio la autoridad y en su nombre es que Él fue sanado. No fuimos nosotros. Nosotros no tenemos poder alguno. Jesucristo es el que sana. Por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Es por Él. Es por Jesús que nosotros podemos sanar. ¿Hay alguien que esté padeciendo alguna enfermedad el día de hoy? Todos están sanos. Uno. Han echado mano del pacto de sanidad divina. Pues vamos a echar mano del pacto de sanidad divina. Sí. Es el último versículo que tengo para el día de hoy. Entonces vamos a detener la grabación.